Nacioneros, ¿cómo les va? Cuánta información, cuántas cosas, pero hacemos un pequeño momento de reflexión. Ustedes ya saben que acá tratamos de por lo menos tener una perspectiva para poner en medio de la realidad, para analizar, para ir a fondo. Debido está preso, debe estar pasando ya su segunda hora en el penal de Ezeiza. Es muy fuerte decirlo, ¿no? Es muy fuerte decirlo. Esto es en vivo. ERIC se llaman los pabellones para los corruptos. Se crearon cuando empezaron a sumarse los presos kirchneristas. Más de 20 son, un consorcio podrían armar. No todos están en Ezeiza, ni todos siguen presos, pero bueno, acá está. Aquí pasa la noche hoy Julio De Vido. El periodista Daniel Santoro suele decir, y lo reiteró en estas horas, que los casos de corrupción que llegan efectivamente a los tribunales son apenas la punta de un iceberg. Acá está el iceberg, miren. El iceberg de la corrupción. Solo la punta del iceberg llega a los tribunales en materia de casos de corrupción. Es muy desalentador pensarlo, ¿no? Porque lo que imaginamos es un inmenso témpano del que nunca sabremos nada. Pero claro, ¿cómo contrarresta esta impotencia saber que al menos aquellos que eran intocables, los más poderosos, pagan lo que hicieron, al menos por alguna o algunas causas, y ni siquiera pueden disfrutar del resto o de lo que robaron con total impunidad? De eso se trata un poco la justicia, que a veces en Argentina llega demasiado tarde. Vamos a pasar en cámara lenta la imagen impactante de esta mañana. Julio De Vido, llegando en su vehículo a los tribunales de Comodoro Pi a las 8 de la mañana, un hombre oscuro, siempre lo fue, su rostro tapado por matorrales de barba, pasando como una sombra, cruzando los umbrales de Comodoro Pi para quedar detenido. Siempre tuvo un gesto de desprecio o cierta altanería. Antes era el gesto de alguien que mandaba, el gesto de alguien que manda. Hoy es el gesto de alguien que calla y que tal vez guarda mucho rencor. Julio De Vido. Julio De Vido y Lázaro Báez callan porque saben muchas cosas. Y Cristina Kirchner, que lo tuvo al lado en la ventanita. Uy, qué mal humor debe haber tenido Cristina. Miren lo que le tocó. Esto, para ella, no sé si lo sabía, porque probablemente no sé si estaba mirando la pantalla, pero en la pantalla grande del Zoom estaba De Vido tocándose el cuello, ¿no? Vaya a saber lo que quiere decir ese gesto. A veces se corría de la pantalla. Él estaba en una sala aparte. Cuando entra detenido, después de hacer los trámites de rigor, no lo llevan inmediatamente al penal porque tenía que entrar a la audiencia de otro juicio. Y ahí estaba, lado a lado, vecino de ventanita, en el Zoom del caso de los cuadernos, con Cristina Kirchner, a quien se le veía parte del rostro, del hombro. No estaba esposado en esta sala De Vido, con el gesto adusto, ¿no?, de enojo, que pudo conectarse a la segunda audiencia. Hoy hubo una información acerca de que van a ser 2 audiencias por semana. Hoy hablé con una fuente altísima de los tribunales de casación. Me decía, todavía no está definido, ¿eh? Ojo, Cristina, mire que no está definido, lo vamos a decidir el martes 18 que viene. A ver, me quedo en esta relación. Cristina Kirchner, Julio De Vido. Ah, bueno, estos eran otros tiempos definitivamente, pero nunca fue buena la relación. Les voy a contar algo, si se quiere, más intimista. Julio De Vido, en parte, competía con Cristina por la influencia que ambos ejercían en Néstor Kirchner. Él, cuando hablaba con las fuentes, trataba de presentarse como el que realmente lo representaba, porque decía que Cristina era más ideologizada y que eso a Néstor no le gustaba. En cambio, él era un pragmático como Néstor. Y de alguna manera
eran las dos personas más importantes del armado de Néstor Kirchner en ese momento. También diferían ambos de la interpretación, en la interpretación del peronismo. Pero voy a recuperar algo ahora que por ahí ustedes o no recuerdan o no conocen mucho, pero que para mí fue un dato fundamental. ¿Ustedes saben cuándo se creó el Ministerio de Planificación? Yo les voy a mostrar ahora la fecha, pero primero les voy a decir quién me lo contó, porque yo no sabía esto, que después lo vi en un expediente. Alguna vez le hago una nota a Eduardo Duhalde, el presidente que precedió a Néstor Kirchner, y me dice: ¿usted sabe, Cristina, que Néstor me pidió una sola cosa? ¿Qué? Le digo yo. Y me dice: crear el Ministerio de Planificación. Es muy impresionante el dato. Ustedes saben que el Ministerio de Planificación era el Ministerio de Debido. Esto es, no lo van a poder creer, la instrucción del caso Vialidad por el fiscal Policita. Y mostrame ahora, mirá, escuchen esto, porque esto es clave para entender la corrupción kirchnerista. El 24 de mayo de 2003, tan solo un día antes de que asumiera Néstor Carlos Kirchner, su predecesor, Eduardo Duhalde, a través del DNU 1283-2003, modificó la ley de ministerios creando el Ministerio de Planificación Federal. Dos cosas se crearon incluso antes de asumir el gobierno. Una, Austral Construcciones. ¿Les dice algo? Otra, el Ministerio de Planificación Federal, el que dirigía Julio Debido como un alter ego del presidente, como un hombre superpoderoso, un verdadero superministro. Imagínense, ahí estaba todo, estaba el plan ambicioso, la caja más grande y la forma de canalizarla mediante el Estado y la obra pública. Estaba todo antes que el propio gobierno. Antes que el propio gobierno. Pero para terminar de completar esta historia, después de la muerte de Néstor Kirchner, esta matriz no se frena. Esta matriz continúa. La continúa Cristina Kirchner, que es lo que termina probado en las causas, ¿no? Con otros personajes que ustedes también conocen, como José López. Pero, ¿quién es Julio Debido? Le traslado la pregunta al señor Daniel Santoro, que está del otro lado. Hola, Daniel, muy buenas tardes. Cristina te saluda, ¿cómo estás? Bien, muy bien. Muy buenas tardes para vos, Cristina. Qué buen dato este de la creación del Ministerio de Planificación antes de que asumiera Néstor Kirchner. No lo sabía. Muy buen dato. Mirá vos, a mí me impactó el dato, me lo contó el propio Duhalde, ¿sabés? Y luego lo vi en el expediente, ya hace mucho, este expediente es antiguo, y es muy impresionante que Austral Construcciones y Planificación estaban antes de la existencia del propio presidente Kirchner. Así es, ya esta estructura de recaudación a la cual tenés que sumarle las empresas de construcción que ya Néstor Kirchner había cartelizado en Santa Cruz, y la empresa, la financiera de Inverness, que en un momento perteneció a Ernesto Clarence, uno de los arrepentidos ahora en la causa de los cuadernos de la coima, que ha contado cosas realmente, unos detalles muy sabrosos. Ya estaba todo eso armado, puesto en marcha para seguir con el mismo modus operandi que tenían en Santa Cruz, donde mismo Clarence dice que los porcentajes que le sacaba a Gotti, por ejemplo, la constructora histórica de Santa Cruz, llegaban al 40% de las obras allá en la provincia, en aquella lejana y hermosa provincia patagónica, Cristina. ¿Quién es Debido, Daniel? Sin lugar a dudas es el arquitecto de todos estos negocios de Néstor Kirchner, que tenía era un superministro, porque no era solamente el tradicional ministerio de obras públicas como había antes del decreto de Duhalde, sino que le sumó energía, le sumó
telecomunicaciones, le sumó el gas y el combustible, le sumó una empresa estatal para Enarsa, para importar y exportar petróleo. Y además, Cristina fue el que manejó la relación especial con el chavismo a partir, vos lo recordarás muy bien, del fideicomiso del gasoil, claro, donde se exportaron millones de dólares en mercaderías argentinas, y es un punto oscuro que nunca se terminó de investigar en la justicia penal, pero que él manejaba hasta el punto que, todos lo recordarán, Claudio Uberti, que era el titular claro, del sistema de control de peajes, terminó siendo el embajador paralelo en Venezuela. Cuando escucho todas las áreas que acumulaba bajo su poder, pienso en una especie de pulpo sobre el Estado con muchos tentáculos en las cajas principales. Sin lugar a dudas, por eso Clarence cuenta claramente que la misión de él como financiero era las distintas cajas que había. Una era la que traía Barata, otra la que traía Ricardo Jaime, otra la que traía Uberti, que Uberti en su confesión cuenta cosas desopilantes, como que Néstor Kirchner le pegaba trompadas a Muñoz y a otros, y que una vez pateó los bolsos, Cristina pateó los bolsos, porque traían pesos y él quería euros, ¿no? Tremendo. Entonces, es realmente, ha caído realmente un poderoso de la estructura del poder kirchnerista, y verlo, esas imágenes que vos mostraste al principio, entrando a la cárcel de Ezeiza, es un hito histórico, ¿no? Daniel Santoro, periodista de investigación, muchas gracias por estar con nosotros. No, gracias a vos, un gusto. Amigos, hoy Cristina Kirchner intentó abrir dudas sobre la confesión de arrepentido de su contador. En un tuit donde ella dice hay que llamarlos extorsionados por un comentario del abogado de Víctor Manzanares, el doctor Roberto Herrera. Pero claro, lo que decía Cristina, y muy enojado lo contó Herrera, era una reinterpretación falsa para su propia conveniencia, porque cuando ocurrió la detención en la que él se queja de las condiciones en que estaba detenido Manzanares, ya había terminado la declaración. Ya no tenía nada que ver con algo para forzar una declaración. Y cuando Herrera me dice por radio, con malestar, todo esto, agregó una conclusión que les pido que escuchen, porque creo que es la síntesis de muchas cosas. Ella no tiene ninguna responsabilidad en nada, pero los bienes que se fueron incrementando son de ella. Claro. No es un relato. Los bienes están. La plata en el banco estaba. No es un relato. Lo que se está rompiendo es eso, el relato. Cristina dice, no hice nada, pero están los bienes, son de ella. No hice nada, pero está la plata. Y el punto con esto es que el testimonio del contador es tan detallado, tan minucioso como fulminante, y de a poco hasta empiezan a estar de acuerdo con eso los mismos que la defendían. ¿Lo escucharon hoy a Roberto Navarro? Robado, Ari. Seguramente deben haber robado. Hay muchas cosas que no se explican. Que la obra pública estaba cartelizada y que se ponían de acuerdo, no tengo la menor duda. Lo estuvo antes de Cristina, lo estuvo con Cristina, lo tuvo con Macri, ahora no hay obra pública. Eso es cierto. Que no hay cómo explicar que el secretario de Cristina tuviera 40 millones de dólares, eso es cierto. Como mínimo tiene que haber un tráfico de influencias de ese hombre, que lo ha habido. La cercanía a Cristina, qué sé yo, te pone dudas. Bueno, Cristina, ¿dónde sacaste eso? O el hecho de que Cristina haya hecho tantos negocios con Lázaro Báez, con Cristóbal López, bueno, ¿por qué todos los departamentos, los hoteles pasaban siempre por el mismo lugar? ¿Te genera duda? A mí me genera duda. Pero quiero decir que, viste, todos, si vos estás de un lado tenés que decir una cosa, estás del otro. No, uno no puede hacerse el boludo porque las políticas te sean afines. Uno tiene que decir, eso es así y esto me genera dudas. Pero probámelo. Y siempre fue muy evidente, porque las propiedades estaban, porque los bienes estaban, porque la plata... Entonces, de eso habla el testimonio de Manzanares, de todo eso, pero dice algo más. Y voy a simplemente subrayar una frase del testimonio de Manzanares que es de 4 días seguidos.
Acá está. Era una administración compartida entre madre e hijo. Fin. Por esto Cristina prefiere decir que lo extorsionaron para hablar cuando en realidad la declaración estaba terminada. A ver, el kirchnerismo, no solo por esta situación de decadencia por un frente judicial frondoso de robo público que ya reconocen hasta los propios, ¿no? Los propios ya lo reconocen, ya es tan evidente, sino que además va quedando aislado, como vemos, por las posiciones que van tomando algunos gobernadores del peronismo. Ayer hablábamos con el gobernador Jalil, pero también porque va quedando aislado con los radicalizados. Y si no es radicalización, díganme qué es lo que dijo hoy el titular de ATE, Rodolfo Aguiar. Yo se lo quiero decir con total sinceridad. Es mi trabajo, nuestro trabajo, provocar la crisis de este gobierno. Uy. Nuestro trabajo es que afloren los verdaderos problemas que en este caso tienen las trabajadoras y los trabajadores. Ahora, esta reforma laboral es salir a explicarla, es salir a contradecir a muchos colegas de ustedes que salen a decir, pero escúcheme, Aguiar, ¿cómo puede ser que ATE lance un paro cuando no se conocen las especificidades que tiene la reforma laboral? Yo me pregunto, ¿en serio alguien gobernando Milei después de 23 meses necesita conocer el contenido de la reforma para saber que es para jodernos a todos los trabajadores de la Argentina? Y esto es liviano, porque hace unos meses Aguiar directamente decía que ellos podían salir a derrocar en la calle al gobierno. Fue en la semana de los barrabravas con los jubilados, ¿se acuerdan? Miren, así lo decía. No soy de los que piensan que nos dejen al movimiento obrero solo las elecciones. ¿En serio? ¿Solo ir a votar cada 2 o 4 años? Cuando el poder real, los empresarios deciden todos los días, los que mandan deciden todos los días en la Argentina. Cuando hablamos de que ese equipo que vino para gobernar 20 años del macrismo se tuvo que ir solo en 4, fue porque antes de derrotarlo en las urnas, lo habíamos derrotado en la calle. Yo creo que ese es el desafío que tenemos. Bueno, amigos, llegando a una conclusión, quiero tomar algo que ocurrió hoy y algo que no ocurrió todavía. Hoy Cristina Kirchner volvió a pedir, a través de su abogado, que le restituyan la pensión de viudez de Néstor Kirchner y también su jubilación como expresidente, que ustedes saben, la ANSES, en una decisión para algunos polémica, dio de baja luego de la condena por vialidad. Su abogado, el doctor, ¿tenés lo que dijo el abogado de la expresidenta, el doctor Facundo Fernández Pastor? Dijo, esto le provoca a mi clienta un gravamen irreparable, a mi mandante, un gravamen irreparable. Y yo hablaba de esto, un daño irreparable le provoca. Yo pensaba en daños, ¿no? Pero ya del otro lado, en daños que provoca, por ejemplo, la corrupción. Porque mientras Cristina está pidiendo que le devuelvan las jubilaciones de privilegio, los fiscales que la investigaron y que ven la condena firme están pidiendo que ella devuelva la plata, que devuelva lo robado. Y yo les hablaba recién del iceberg de la corrupción. Entonces, para cerrar este comentario, les quiero compartir una parte del texto en el que hace no demasiado volvieron a pedir los fiscales Luciani y Mola al Tribunal Oral Federal 2 que ejecute de una vez por todas el decomiso de unos 500 millones de dólares a los condenados por vialidad. Y dice el texto, para desterrar definitivamente la impunidad de los corruptos, es imprescindible que se empleen todos los mecanismos legales para el recupero de activos provenientes de los delitos, en especial de la corrupción, de la gran corrupción. Esto tiene múltiples ventajas. Disuade a los funcionarios públicos de llevar adelante hechos tan aberrantes, pone fin a la impunidad al neutralizar los beneficios económicos de la corrupción y contribuye a generar una cultura de integridad. Se trata de reparar los daños provocados a la sociedad y de restaurar la confianza en las instituciones luego de 12 años de una corrupción sistemática que socavó la democracia
y los derechos humanos de las personas más vulnerables. Todo eso que leí es el iceberg de la corrupción. Me voy a la mesa. Está hablando ahora el presidente Milei en Corrientes. Vemos un